Esto es el podcast de la UNO, una producción de la Secundaria General número 1, José María Rosa Sumaya. Bienvenidos. Hola nuevamente a todos los que nos dan el honor de escucharnos en el podcast de la UNO. Nos encontramos dentro de las instalaciones de nuestra escuela. Les damos una gran bienvenida a un episodio más de nuestro podcast, en el cual de verdad estamos muy emocionados con el tema de hoy, que estoy segura será interesantísimo para todos. De una vez los invito a compartir por todas las redes sociales este episodio con el hashtag podcast de la UNO. Yo soy la profesora Paulina Aguilar y me enorgullece estar en este episodio hablando sobre un tema fundamental para todos los adolescentes, el cual está titulado Adicciones, la lucha que puedes ganar. Y para explicarnos este tema importantísimo, contamos con la colaboración de la Coordinación para la Prevención y Atención de Adicciones y Conductas Antisociales de Veracruz, COPACA, a quienes agradecemos infinitamente su valioso apoyo. En esta ocasión nos acompaña el psicólogo Javier Zúñiga, jefe del Departamento de Prevención de Adicciones, Violencia y Delito Intraescolar de la COPACA. Muchas gracias, psicólogo, por acompañarnos y atender esta invitación. Al contrario, maestra Paulina, muchas gracias por la invitación a ustedes. Y desde la coordinación que muy atinadamente dirige la maestra Angélica María Huesca Palomino, estamos sumamente comprometidos con difundir este tipo de mensajes de prevención de las adicciones y de otras conductas antisociales y de riesgo entre toda la juventud veracruzana, pero sobre todo de cómo nuestros jóvenes pueden enfrentar esta lucha a través de acciones sencillas y diarias, pero que van a involucrar a toda la sociedad. Coincido mucho con usted, psicólogo, porque este mensaje debe de llegar a cada adolescente de nuestro estado y obviamente no nada más de nuestro estado, sino más allá de él. Y bueno, ¿qué le parece? Vamos a iniciar con la plática del tema de hoy, con una pregunta que tal vez es muy obvia, pero para dar inicio creo que es muy contundente y muy puntual. ¿Por qué las drogas son un peligro? Claro que sí es importante que nosotros podamos llegar a... Mientras más rincones nosotros alcancemos es mejor. Y qué bueno empezar con esta parte porque es sumamente importante el entender pues por qué son un peligro. Y bueno, las drogas, realmente el decir drogas es un término que se ha utilizado de manera coloquial, ¿no? Para dirigirnos a ellas y entenderlas de una forma pues un poco más sencilla. Pero su verdadero nombre son sustancias psicoactivas. Este es el nombre científico que tienen. Se llaman así porque afectan a nuestro sistema nervioso central, que es nuestro cerebro y todo aquel encargado de pues, todas las cosas que hacemos diariamente, ¿no? Como pensar, como memorizar, como hacer cualquier cosa, ¿sí? Partiendo de esto, al afectar este sistema nervioso central y como este se encarga de todo lo que hacemos, decimos, pensamos, soñamos y sentimos, pues de ahí viene este nombre de sustancias psicoactivas, ¿sí? En la actualidad, estas sustancias son un peligro muy importante y que tenemos que ver, que atender y que prevenir porque afecta muchos ámbitos, no solo uno. Por ejemplo, es un peligro en la materia de seguridad, ¿no? Todos hemos escuchado que pues de repente existe el narcotráfico y que eso genera una ola de violencia en nuestro país o que puede generar actos de violencia, puede generar actos que vemos en las noticias constantemente. Y bueno, ese es uno de los peligros que representan las sustancias psicoactivas para nuestra sociedad. Y bueno, nuestros jóvenes realmente están inmersos en esta sociedad, les afecta esto, a lo mejor se pueden sentir inseguros de salir a la calle, se pueden sentir inseguros a ciertas horas del día, se pueden sentir inseguros en algunas zonas, pues por toda esta parte de la venta ilegal de estas sustancias psicoactivas. Y si bien no es el único factor que pues es peligroso o que pone en peligro la vida de nuestros jóvenes, pues es uno de los que más notamos porque es el que sale constantemente en las noticias, en las redes sociales, o lo escuchamos en la radio, lo escuchamos en algunos medios de comunicación masiva, ¿no? También podemos decir que estas sustancias psicoactivas constituyen un peligro a nivel emocional y psicológico. ¿Por qué? Cuando nosotros utilizamos una sustancia psicoactiva, cuando nosotros consumimos una sustancia psicoactiva, va a afectar, ya bien decíamos, va a afectar a nuestro cerebro, y como el cerebro es el encargado de absolutamente todo lo que
pensamos, sentimos y actuamos, pues obviamente cuando consumimos una de estas cosas, una de estas sustancias, pues se va a ver afectado y pueden llegar episodios de agresividad, de violencia, de tristeza, de depresión, de ansiedad, de delirios de persecución o incluso aislarse de las personas que nos caen bien, que queremos, que estimamos o con quienes compartimos normalmente tiempo. Entonces, si nos ponemos a pensar, pues el peligro de estas sustancias en la parte emocional y social, pues es muy importante, ¿no? Porque entonces yo consumí una sustancia psicoactiva y entonces a lo mejor yo estaba muy feliz y ahora me pongo completamente triste, me aíslo de las personas y eso hace que, pues, mis probabilidades de continuar con el consumo todavía aumenten. Entonces, si nos damos cuenta, por eso se dice que es un ciclo vicioso, ¿no? Viene de esta parte porque pues precisamente uno entra y es muy difícil salir de ellos. También nosotros podemos decir que constituyen un problema de salud pública. Se ha escuchado en algunos lados, a lo mejor algunos de nuestros escuchas han escuchado en algunos lados que pues es un peligro en salud pública, ¿no? O sea, de repente alguien dice, es un peligro de salud pública, o es una situación de salud pública que se tiene que atender y pensamos, ¿por qué es un peligro de salud pública, no? ¿Qué significará esto? Bueno, nosotros vemos que hay personas, a lo mejor algunos conocen personas que tienen ya una situación de adicción y que esta situación de adicción precisamente pues se tiene que atender en alguno de los centros que tienen el Estado o alguno de los centros particulares que cobran muchísimo dinero por dar tratamiento en materia de adicciones, ¿no? ¿Qué sucede? Que estas sustancias psicoactivas, estas drogas, como se le conoce de manera coloquial, pues han estado entre nosotros durante muchísimos años y han estado en la historia de toda la humanidad, ¿no? El problema es que la relación que tenemos nosotros con estas sustancias psicoactivas ha ido cambiando y anteriormente en la sociedad pues pasada no había quizá tantas situaciones de inseguridad, no había una guerra mundial, no había situaciones en otros países o incluso no nos enterábamos de eso. Y eso de alguna forma afecta nuestra salud mental y afecta también nuestra salud física, porque de repente vemos que nos están bombardeando con noticias pues a lo mejor un poco impactantes todos los días y eso hace que las personas quieran evadir esa realidad en la que se encuentran. Por eso utilizan estas sustancias psicoactivas y constituyen un problema de salud pública porque al Estado, al país, a los estados y a los países de todo el mundo les cuesta muchísimo dinero atenderla. Por eso se habla de la prevención de las adicciones. La prevención de las adicciones busca que se evite o se retrase el consumo de la sustancia. ¿Para qué? Para que no salga tan caro económicamente el atender una de estas sustancias, la adicción a una de estas sustancias. Y que tampoco salga tan caro para la persona los daños que le va a hacer a su cuerpo. Por eso constituye un problema de salud y de salud pública porque se utilizan los recursos públicos para atender esta situación. Hay estadísticas que nos dicen que es muchísimo más barato hablar de prevención y llevar un mensaje como este a los jóvenes para evitar y retrasar el consumo, que el día de mañana no se les dé información, estén desinformados, consuman algo así y tener que atenderlos, ¿no? Ahora, existen estadísticas que se levantan que nos dicen que el consumo ahora inicia a edades muy tempranas. Tenemos niños que desde los 10 años ya han tenido contacto con algún tipo de sustancia psicoactiva y a esta edad, como se encuentra el cuerpo en desarrollo y sobre todo el cerebro, hay muchísimos más daños, como puede ser pérdida de memoria, puede ser falta de atención, puede ser incluso problemas psicológicos y psiquiátricos, porque el cerebro todavía no se ha terminado de desarrollar y bueno, todo lo que le entra de compuesto químico y del efecto que en sí hacen las sustancias psicoactivas, pues obviamente lo afecta muchísimo más. Nos pueden tener cambios irreparables o irreversibles que se van a presentar durante la niñez, durante la adolescencia, durante la juventud y la adultez, dependiendo pues en qué etapa se realizó ese consumo, que a veces parece inocente, pero pues realmente no lo es, sí hace un daño. Así es, de hecho es muy cierto lo que menciona, a veces los jóvenes, por el hecho de querer pertenecer a un grupo de amigos o sentirse incluidos, digo, lo sé porque pues soy docente de secundaria y observo esas ganas de querer pertenecer a un grupo social, a un grupo de amistades que a veces no nos van a aportar nada bueno y caen fácilmente en las drogas, que bueno, sustancias psicoactivas, pero comúnmente conocidas como drogas, como bien mencionaba usted, sin conocer realmente las consecuencias que esto puede tener en su organismo,
¿Qué podría decirnos en relación a esto, psicólogo Javier? Por ejemplo, ¿cuáles son los efectos de las sustancias psicoactivas en nuestro cuerpo? El daño que generan es a nuestro cuerpo en general. A nosotros como personas nos constituimos de 3 tipos de salud. La salud física, que es todo lo de nuestro cuerpo, la salud mental, que es toda nuestra parte psicológica, emocional y mental, que quiere decir sentimientos, pensamientos, acciones y demás, y también la parte social, que son las personas con las que convivimos. Las sustancias psicoactivas afectan principalmente a nuestros órganos y principalmente al cerebro. ¿Y qué hacen las sustancias psicoactivas? Se preguntan, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué es lo que le hacen a mi cuerpo? Pues lo que le hacen a mi cuerpo van a afectar directamente a nuestro cerebro porque van a hacer que el cerebro libere ciertas hormonas y ciertas sustancias. Y bueno, el encargado es el encargado de hacer absolutamente todo lo que hacemos. El encargado y, por así decirlo, el jefe de nuestro cuerpo es el cerebro. Él hace que todo sea posible. Si nosotros lo afectamos de alguna forma, va a haber cambios en nuestra conducta, en nuestros sentimientos y en absolutamente todo lo que hacemos. Si nosotros nos ponemos a pensar realmente qué es lo que le estamos dando a nuestro cerebro, porque nuestro cerebro es un órgano que casi siempre tiene, vamos a decirlo así, hambre. Entonces siempre está buscando qué comer, por así decirlo, como por poner un ejemplo, ¿no? Y lo vemos todo el tiempo porque siempre quiere estar recibiendo cosas como información, como tareas, como libros, como actividades y cosas que lo puedan entrenar, que lo puedan mantener ocupado, ¿no? Y bueno, algunas de estas actividades pues nos ayudan muchísimo. ¿Qué sucede con las sustancias psicoactivas? Hacen daño ahí porque tienen un efecto sumamente fuerte, liberan dopamina y eso hace que nosotros creamos que son cosas buenas y que nos gustan, pero realmente lo que estamos haciendo es entorpeciendo todos esos procesos que el cerebro sigue y que el cerebro lleva para poder cumplir con las tareas diarias. No quiero decir tareas que nos dejan en la escuela, sino tareas como el simple hecho de despertarse, de no cepillarnos nuestros dientes, como el simple hecho de pues poder tomar a lo mejor algún transporte para ir a la escuela o poner atención en la escuela o poder sacar buenas calificaciones. Esas tareas que nosotros vamos completando todos los días se ven afectadas por el uso de sustancias psicoactivas porque afectan precisamente al órgano que se encarga de realizarlas. Y no nada más con eso, también hay sustancias psicoactivas que generan daños físicos a nuestro cuerpo. Uno de los daños físicos que se da precisamente en la parte cerebral es que hay un deterioro cognitivo. Nosotros vamos a poder ver en un cerebro, a lo mejor en algunos experimentos que se han hecho desde la psiquiatría, ver que un cerebro que ha sido expuesto al consumo de sustancias psicoactivas tiene pedazos que a lo mejor son más pequeños que otros y esto quiere decir que van a funcionar menos, o zonas que no se activan como deberían activarse al hacer ciertas cosas. ¿A qué se traduce eso? Que si, por ejemplo, hay una persona con un cerebro saludable y una persona que estuvo expuesta al consumo de sustancias psicoactivas, si las personas están intentando poner atención a clase, las dos, el cerebro se va a comportar de diferente manera en una y en otra. Y en la persona que usó estas sustancias o que consumió estas sustancias, pues se van a activar menos zonas, va a poner menos atención y va a aprender menos. Y eso es muy peligroso en la escuela, es muy peligroso en la etapa en la que estamos, porque es donde estamos aprendiendo todas las cosas que nos van a servir para toda nuestra vida, para poder estudiar algo, para poder trabajar en algo o para poder cumplir todos nuestros sueños, ¿sí? Y aparte, hay sustancias psicoactivas que afectan directamente a algún órgano. Y a esto le llamamos las afectaciones físicas a nuestro cuerpo. Por ejemplo, todos sabemos que el cigarro afecta a nuestros pulmones. Incluso en las cajitas de cigarros que venden en las tiendas, se nos invita a no hacerlo porque dañan los pulmones y es el primer órgano que se ve dañado. Vemos un pulmón de una persona saludable y vemos un pulmón de una persona que ha fumado durante muchos años o a veces nada más unos meses y vemos una notable diferencia. El pulmón de la persona que fumó se ve como una pasa, negro, arrugado, pequeño, mientras que el pulmón de una persona saludable se ve fuerte, se ve rojo, se ve grande, se ve bien, se ve vivo el pulmón de una persona que nunca ha fumado, ¿no? Entonces estas sustancias psicoactivas afectan directamente a algún órgano de nuestro cuerpo.
aparte de afectar a nuestro cerebro, por lo cual son sumamente peligrosas. Y en el conjunto de todo esto, si pudiéramos decir y resumir como cuáles son los daños de las sustancias psicoactivas, diríamos que se resumen en el daño a nuestros órganos, que puede ser, y que siempre, más bien que siempre es el cerebro, y que puede ser un órgano en específico, y aparte son daños en las cosas que hacemos, porque podemos tener alteraciones y podemos cambiar la personalidad que tenemos, el carácter que tenemos, y a partir del uso de sustancias psicoactivas podemos caer en enfermedades mentales, en patologías mentales como la depresión, como la ansiedad, como algún trastorno bipolar. Podemos caer en este tipo de situaciones que son sumamente peligrosas a cualquier edad. Y si nosotros consumimos algún tipo de sustancias a esta edad, que es la secundaria o la preparatoria, pues estamos muchísimo más propensos, y la estadística nos dice que nos puede pasar en mayor cantidad o con mayor probabilidad una de estas situaciones tan peligrosas que se desencadenan por el uso de estas sustancias psicoactivas. Claro, entonces, por lo que entiendo, de manera general va a afectar la salud física, la salud mental y la salud emocional. A las tres las va a afectar a la par. Pero, como bien mencionaba psicólogo Javier, la parte del cerebro obviamente es fundamental y va a ser la más dañada al consumir estas sustancias. Ahora, quiero dejar algo muy en claro. Todas estas sustancias son nocivas, pero me surge otra duda. ¿Cuál se considera más dañina o cuáles son las peores? No sé si nos pueda compartir cómo se clasifican las sustancias psicoactivas. Por supuesto, todas estas sustancias psicoactivas son malas y le van a hacer daño a nuestro cuerpo, no importa qué. Y efectivamente, a lo mejor no es solo decir algunas son peores, sino algunas van a generar todavía más daños que otras. Y por eso existen estas clasificaciones de las que vamos a hablar. Hay dos clasificaciones de las sustancias psicoactivas. La primera es una clasificación social que nosotros le damos a ellas, que es las legales y las ilegales. Nosotros no podemos ir a cualquier tienda, nosotros no podemos ir a algún establecimiento, algún súper o algo así y conseguir alguna sustancia psicoactiva ilegal. Siempre pongo el ejemplo de que no podemos ir a la tienda y pedirle a la persona que atiende que nos dé 1 kilo de cocaína, por ejemplo, porque sabemos que la cocaína está catalogada como una sustancia psicoactiva ilegal. Nosotros no la podemos conseguir en algún lado, no te la venden en las tiendas. Sí hay, a través del narcotráfico, personas que la venden, pero es de manera ilegal. Y por el otro lado están las drogas o las sustancias psicoactivas legales, que esas son las que de repente sí podemos conseguir en la tienda una vez que alcanzamos la mayoría de edad. Y ahorita, por ejemplo, si nos están escuchando estudiantes de secundaria, de bachillerato, de primaria o cualquier persona menor de edad, es importante saber que cualquier sustancia psicoactiva en la edad en la que se encuentran es ilegal, porque necesitan cumplir la mayoría de edad para poder consumirlas. Si consumen algún tipo de estas sustancias, están cayendo en la ilegalidad porque no son diseñadas o no están permitidas legalmente para personas de esta edad, para jóvenes de esta edad. ¿Sí? La primera clasificación que le da, esta clasificación social de las sustancias psicoactivas. Y bueno, la segunda clasificación que tienen las sustancias psicoactivas es por el efecto que generan y los síntomas que generan en la persona que las consume. Y se dividen en 3. Se dividen en depresoras, estimulantes y alucinógenas. Esas son la clasificación que tienen las sustancias psicoactivas actualmente, ¿sí? Vamos a pensar que las sustancias psicoactivas depresoras, cuando normalmente se les dice, piensan o pensamos que es porque nos vamos a deprimir al utilizarlas, y realmente no significa eso la definición. Las sustancias depresoras son aquellas que van a deprimir nuestro sistema nervioso, y no significa deprimir de un sentimiento de tristeza, sino van a hacer que la actividad neuronal o la actividad cerebral vaya disminuyendo, ¿sí? Vamos a pensar que van a ir apagando nuestro cerebro como si tuviéramos un control del volumen donde decidimos si tiene más o menos volumen una canción. Así, las sustancias psicoactivas depresoras van a ir reduciendo la actividad cerebral que tiene
nuestro sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos trabajando con nuestro cerebro, estamos haciendo alguna tarea, nuestro cerebro está utilizando el 100% de su capacidad. Si nosotros ingerimos una sustancia psicoactiva depresora, que por ejemplo el más común es el alcohol, si nosotros consumimos alcohol, ese porcentaje, ese 100% que estamos utilizando de recursos puede bajar a un 90%, a un 80%, a un 70%, a un 50%, a un 20% o a un 10%, dependiendo el uso, qué tipo de sustancia estamos utilizando y la cantidad que se utilizó. ¿Sí? Siempre pongo de ejemplo que las personas que abusan del alcohol, por ejemplo, empiezan a hablar chistoso o se empiezan a tambalear cuando caminan. ¿Por qué? Porque su cerebro está reduciendo los recursos que está utilizando. Y entonces les cuesta trabajo caminar o les cuesta trabajo hablar. Si nosotros, nuestro cerebro a lo mejor no utilizar el 100%, pues obviamente vamos a hablar a lo mejor de esa forma, porque nos cuesta trabajo llegar a entablar una conversación por el porcentaje tan bajo de nuestro cerebro que estamos utilizando en ese momento. Otra de las clasificaciones de estas sustancias psicoactivas son las estimulantes. Lo que hacen estas es todo lo contrario a las depresoras. Estimulan, como su nombre lo dice, que significa alterar el sistema nervioso y hace que estemos despiertos, que estemos en un estado de alerta o de supervivencia y que estemos muchísimo más atentos a las cosas que pasan, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros nos sentimos en peligro porque vemos algo que nos da miedo, muchas veces nos dan miedo o es muy común escuchar que existe el miedo a las arañas. Si nosotros vemos una araña en alguna pared o en algún lado cerca de nosotros, nos da miedo, nos espantamos y nos ponemos alerta e incluso podemos hasta salir corriendo, ¿no? Si nos dan mucho miedo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro en ese momento dice, hay peligro, huye. Entonces las sustancias psicoactivas estimulantes mantienen ese estado de alerta. Y hay gente que incluso las utiliza porque quieren quitarse como el sueño que tienen y es precisamente lo que va a hacer en el cerebro esta sustancia psicoactiva estimulante. Muchos de los síntomas que se dan es precisamente la pérdida de sueño, la pérdida de apetito, el aumento de la presión cardíaca, de repente podemos sentir que podemos hacer todo y nos sentimos súper poderosos o que tenemos muchísima fuerza porque hay una alteración a nuestro sistema nervioso central. Pueden llegar a taquicardias, puede llegar a acelerarse el corazón y sufrir algún infarto e incluso podemos llegar a tomar decisiones que no serían adecuadas y las tomamos en ese estado pues alterado en el que nos encontramos, ¿no? Y por último, y la más importante, es las sustancias psicoactivas alucinógenas. Y nos decían en la pregunta, hay algunas que son peores o sí, que son peores tal cual, y creo yo que estas son las más, no vamos a decir las más peligrosas, pero vamos a decir las que más alteran a nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque van a hacer que nuestro cerebro ponga cosas en la realidad que no están ahí, vea cosas que no están ahí. Nuestro cerebro es el encargado de que nosotros tengamos nuestros sentidos, y nuestros sentidos sabemos que son el tacto, el olfato, la vista, la escucha y el sabor, ¿no? Cuando nosotros utilizamos una sustancia psicoactiva alucinógena, lo que va a pasar es que se van a alterar incluso sus sentidos y a veces hay personas que dicen que pueden oler colores, que pueden saborear sonidos o que pueden escuchar olores, ¿no? Entonces imagínense el grado de daño que le estamos haciendo al cerebro, que incluso los sentidos a los que estamos acostumbrados todo el tiempo a llevar a nuestras tareas se alteran de esta forma. Entonces esto sucede con el LSD y es sumamente peligroso precisamente por esto. Y bueno, antes de decirles que estas son las 3 clasificaciones o las 3 categorías de las sustancias psicoactivas, a manera de dato curioso, anteriormente la marihuana se cuestionaba si era una sustancia depresora o si era una sustancia estimulante o si era una sustancia alucinógena. Y los científicos no se podían poner de acuerdo porque a veces si se juntaba con algunas cosas y le metían químicos, pues tenía estos efectos de una sustancia psicoactiva estimulante. Y a veces tenía efectos de una sustancia psicoactiva depresora. Y a veces en exceso tenía efectos de una sustancia psicoactiva alucinógena. Entonces no se ponían de acuerdo y decidieron agregar una 4ª clasificación, que aunque aún no se ha aprobado tal cual hasta donde yo me quedé en la información que he recibido, sí existen algunos libros, sí existen algunos artículos científicos, esta 4ª definición que son los cannabinoides. Estos son todos los productos derivados de la planta del cannabis.
Y derivados de estos pueden salir muchísimos. A lo mejor algunos han visto que la marihuana se fuma y puede ingerirse en algunos alimentos y demás. Todos esos son los productos derivados de la cannabis. Y esto es y entra en la clasificación de los cannabinoides, que seguramente, si es que no se ha aprobado en la actualidad, se va a aprobar esta clasificación porque este mercado está aumentando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, por lo que entiendo, esto nos lleva a concluir que absolutamente ninguna sustancia psicoactiva pues es inofensiva y que los comentarios que poseen para caer en estas adicciones, el típico no pasa nada, una no es ninguna, te vas a sentir bien, pues obviamente son una total mentira y por supuesto llegan a afectar gravemente nuestro cuerpo, nuestro comportamiento e incluso hasta nuestro razonamiento. Lo cual, psicólogo, me lleva a otra pregunta que creo que no nada más es de interés propio, sino de interés de manera general para todas las familias que nos escuchan. ¿Cómo pueden los adolescentes prevenir el consumo de estas sustancias? Tenemos que quitarnos esta idea porque hay sustancias psicoactivas que desde la primera toma nos pueden generar daños irreversibles e incluso nos pueden generar una adicción. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y por supuesto los adolescentes, los jóvenes, los niños y todo el mundo pueden prevenir el uso de estas sustancias, el caer en una adicción. Y a veces pensamos que puede llegar a ser muy difícil, tan difícil como el tratamiento de la misma. Y la verdad es que tenemos que aprender a identificar algo que en materia de prevención se llaman los factores protectores. Y los factores protectores son todas aquellas cosas, por así decirlo, que existen en nuestro entorno y que existen dentro de nosotros mismos como características personales que nos van a ayudar a alejarnos de estas cosas, que nos van a ayudar a alejarnos del consumo o la probabilidad del consumo de sustancias psicoactivas. Y a lo mejor dirán, bueno, ¿y eso del factor protector o de los factores protectores qué es? Muchas veces no vemos las cosas por el nombre que se tiene. Los factores protectores son cosas bien sencillas. Por ejemplo, si yo tengo un muy buen amigo con el que puedo platicar y con el que puedo desahogarme y expresar mis emociones, eso es un factor protector. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio de este programa, ¿no? A veces las sustancias psicoactivas son utilizadas para evadir la realidad en la que estamos y estamos tan estresados, tan enojados, tan tristes que queremos salir de ahí y no sabemos cómo. Esta persona en la que nosotros podemos confiar, la tenemos que tener bien identificada para saber que si yo no sé qué hacer con esta tristeza o con este enojo que siento, puedo acercarme a esta persona y platicar. Y ese es un factor protector porque va a hacer que nosotros evitemos el usar una sustancia psicoactiva para evadir la realidad. Mejor voy y lo platico. Otro de los factores protectores que podemos hacer todos los días y no nos cuesta nada y nos va a generar hasta una felicidad porque nos libera dopamina en nuestro cerebro es el ejercicio, es el mantenernos activos, el practicar algún deporte. Si yo me gusta a mí el fútbol, lo practico y me voy a sentir bien y me voy a sentir contento y voy a sentir esa energía a lo mejor en mi cuerpo o a lo mejor no, a lo mejor voy a sentirme relajado después de hacer ejercicio y eso va a ser un factor protector porque mi energía la voy a poner en realizar un deporte, en hacer ejercicio, en mantener mi cuerpo saludable. Y una vez que yo mantengo mi cuerpo saludable a través del ejercicio, es muy difícil que yo tome una decisión para dañarlo, porque me ha costado trabajo mantenerme saludable. El ejercicio es un factor protector muy importante. Otro factor muy importante que yo creo que a todos nos encanta es el arte. El arte es un factor protector muy bueno y que tenemos al alcance casi todos. ¿Por qué? Porque el arte puede ser ver una película, porque el arte puede ser ver una imagen que nos gusta y en ese momento sentirnos llenos y sentirnos felices y sentirnos plenos. Y creo que el que nos gusta a la mayoría de las personas y que siempre sirve como un factor de protección es la música. La música es un factor protector muy importante para nosotros porque a veces nos sentimos muy bien o nos sentimos muy mal y ponemos una canción y ayuda a que si nos sentíamos alegres nos ponemos más alegres y si nos sentimos tristes en ese momento nos vamos a sentir quizá un poco alegres porque escuchamos esa canción que nos gusta. Entonces
el dedicarle tiempo a la música y no dedicárselo al consumo de alguna sustancia psicoactiva se convierte en un factor protector. Recuerden, todo el arte, todo lo que podamos nosotros apreciar y nos genera una emoción, se va a convertir en un factor protector. Nosotros también podemos mencionar como factor protector, y que invitamos incluso a los adolescentes y a los jóvenes veracruzanos a buscar, es información verídica. Como lo decíamos hace un momento, si yo estoy informado, si yo sé cuáles son los daños que le hacen a mi cuerpo, cuáles son los daños que le hacen a mi cerebro, cuáles son los daños que le hacen a mi familia, las sustancias psicoactivas, si es que yo las llevo a consumir, se convierten en un factor protector. Pero ojo, hay que buscar información científica y información verídica, porque si vamos y buscamos en una página de chistes o de memes o algo así, probablemente salgamos de ahí con más desinformación que con la que entramos. Entonces la información, la investigación, el buscar noticias, el buscar estudios, el buscar cómo está la situación en mi país, cómo está la situación en mi estado, cómo está la situación en mi municipio y en mi localidad, en mi colonia, va a hacer que yo esté informado de todo, y esa información se va a convertir en un factor protector. Pues ya que estamos con este tema de adicciones, quiero compartirles un dato curioso. Este es el dato curioso. En México aumentó el 15% el consumo de drogas durante la pandemia, la cual no solo afectó a adolescentes y jóvenes de mayor estabilidad económica. Pues definitivamente es un tema muy amplio, sobre todo de mucho interés, psicólogo Javier. Creo que podríamos extendernos, pero pues lamentablemente los tiempos son cortos. Y quiero concluir que las sustancias psicoactivas son nocivas independientemente de su clasificación, como bien lo mencionaba, pero que ante esto podemos hacer algo para que los adolescentes no caigan o no entren en este mundo de adicciones mediante los factores protectores, como nos mencionó hace un momento, escuchar música, salir a pasear, distraernos, estudiar, practicar sobre todo algún deporte, en fin, no sé, tener actividades saludables de distracción con la finalidad de mantener nuestra mente ocupada en cosas productivas. Pues bueno, hacemos la invitación a los que nos escuchan a que comenten este episodio y nos digan qué sugerencias de actividades realizan para tener su mente ocupada, o inclusive hasta nos pueden invitar a actividades recreativas de la comunidad. Licenciado Javier, muchísimas gracias por su tiempo, por explicarnos detalladamente este tema, el cual considero nos interesa no solo a los adolescentes, sino a la población en general. Le pedimos de verdad que haga extensivo el agradecimiento a la maestra Angélica Huesca por todas las atenciones y el apoyo recibido para este episodio, que esperamos podamos hacer otra colaboración. Insisto, el agradecimiento se lo extendemos nosotros a ustedes por esta invitación tan magnífica que nos han hecho llegar, y por poder participar con los jóvenes, que nos puedan escuchar y que puedan escuchar este mensaje tan importante que llevamos tanto nosotros desde acá, desde la Copaca, como los maestros en su salón de clases y las maestras, como mamá y papá a lo mejor en casa y en todos lados, que es sumamente importante, y que es cuidarnos completamente, cuidar nuestro cuerpo, cuidar lo que pensamos y cuidar lo que sentimos. Entonces, pues también invitarlos a que se difunda este mensaje, que se difunda este episodio, y que realmente pues pueda ser algo benéfico para todos nosotros. De verdad les agradecemos muchísimo la invitación, y en nombre de la maestra Angélica Huesca Palomino, pues les damos las gracias por habernos permitido entrar y entrar en este espacio de ustedes, que es un proyecto maravilloso, y la verdad es que esperamos nuevamente una invitación para participar una vez más en este programa. Muchísimas gracias. Gracias a los que nos escuchan por acompañarnos, y nos vemos en el siguiente episodio. No se olviden de compartir con el hashtag Podcast de la 1. Hasta la próxima. Dedicación en el estudio, superación en el futuro. Esto fue el Podcast de la 1. Una producción de la Secundaria General número 1 José María Rosa Sumaya, de Naranjos, Veracruz.